tengo un mensaje que quiero compartir contigo que honestamente me animó mucho, me bendijo mucho días pasados que estaba en esta escritura, estaba leyendo y fue uno de esos momentos donde recuerdas lo bueno que es Dios, donde simplemente recuerdas lo increíble que es Dios con nosotros y cómo Él actúa para con nosotros, cuál es su corazón con nosotros. Y estaba leyendo una pequeña historia en la preparación de este mensaje y es una historia de esas historias bonitas y un poco cursis, ¿no? Esas que de pronto te salen en alguna publicación o te salen en algún video motivacional de YouTube o de lo que sea. Y la historia es así, y cuenta la historia de un hombre en la India que su trabajo él era un sirviente en una casa de unas personas ricas, y su trabajo era llevar agua en la antigüedad, y bueno, todavía hay lugares donde hacen esto, ¿no? Pero su trabajo era simplemente llevar agua todo el día. Y para esto él tenía una herramienta que era un palo, ¿verdad? Y en cada extremo de este palo que ponía en sus hombros había un cántaro de un lado y otro cántaro del otro, amarrados. Y él tomaba esa herramienta y caminaba una larga distancia a donde había agua para llenar agua y traer esa agua a la casa de su señor. Y la historia es que en uno de estos dos cántaros que él tenía, tenía una grieta, tenía una imperfección, y esa imperfección es que tenía una grieta. Y cuando él iba y cargaba los cántaros de agua, pues los dos los llenaba, pero mientras venía caminando con los cántaros de agua, uno de los cántaros empezaba a perder el agua, el que tenía la grieta, el que tenía la imperfección, y empezaba a derramar el agua. Tal era el caso que cuando llegaba a la casa de su amo, el cántaro que era imperfecto solamente llegaba con la mitad de agua. Y él vaciaba el agua y volvía y hacía exactamente lo mismo, y pasaron muchos meses, pasó un par de años, y una vez los cántaros estaban, estos cántaros hablaban, ¿verdad? Eran cántaros mágicos, imagínate algo así como Aladín, no sé, pero estaban ahí, y el cántaro que tenía la imperfección le dice a su amo, le dice al sirviente, le dice: hey, ¿sabes qué? Estoy muy apenado contigo, estoy muy apenado porque has trabajado, te he visto esforzarse todo este tiempo, y por mi imperfección, cuando llegas a la casa del amo, solamente puedes entregar la mitad del agua, y me siento muy mal porque te has esforzado demasiado y yo no he hecho muy bien mi trabajo. Y dice que este sirviente le contesta y le dice: no, bueno, está bien, dice, pero no sé si te has fijado que yo sabía de tu imperfección, y si te fijaste, el camino que siempre recorremos, al yo venir y traer el agua, planté semillas de flores al lado del campo. Y durante todo ese trayecto, durante todo ese proceso, cuando tú vienes derramando agua, lo que estás haciendo es regar esas semillas que yo planté, y siempre hay flores al lado del camino. Y una vez que las flores crecen, yo siempre tengo la opción de traer flores y adornar la mesa del amo. Así es que es algo maravilloso lo que está sucediendo a pesar de tu imperfección, ¿verdad? Yo lo estaba leyendo y dije: Dios, sí, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Terminé de leer esa historia, porque luego te pones a buscar historias cuando estás haciendo una prédica, y mi pensamiento fue, y dije: ojalá yo siempre me sintiera así de bien por mis imperfecciones. Ojalá yo siempre me sintiera así como que: bueno, eres imperfecto, pero no pasa nada, todo está tranquilo, todo está bien, está resultando, no te sientas mal. Pero si somos honestos, yo no sé cómo eres tú, pero yo cuando veo mis imperfecciones, cuando veo que fracaso en cosas que quiero lograr y no puedo, cuando veo que intento y vuelvo a intentar y quiero ser un mejor padre para mis hijos, y quiero ser un mejor esposo, y quiero ser un mejor cristiano, y quiero ser mejor administrador de mi tiempo, y quiero salir adelante y dejar de hacer cosas que sé que están mal, y cuando quiero hacer todo esto, pero veo mi imperfección, ¿sabes qué pasa? No tengo esa sensación de qué bonito. Normalmente la sensación que tengo es de frustración, es de un poco de enojo conmigo mismo, ¿sabes? Es de desánimo. Muchas veces me desanimo y digo: de veras, Joel, otra vez,
Otra vez no estás logrando llegar al punto que sabes que debes llegar. No estás siendo el padre que tienes que ser. No estás metiéndole el tiempo necesario a tus hijos. No estás siendo el líder que debes ser. No estás siendo el esposo que debes ser. Otra vez, Joel, entraste en una racha donde se te olvidó levantarte todos los días a las 6 de la mañana para orar. Y sabes, veo todas mis imperfecciones y empiezo a comenzar empiezo con estos pensamientos y digo, hey, no sé si estoy animado para seguir adelante. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mucha gente le pasa que dice, yo no sé si sirvo para ser un cristiano de eso, ¿sabes? Porque veo mi vida y veo todas las imperfecciones que tengo, veo todo lo que me falta y no sé si soy lo suficientemente bueno para seguir adelante. Y yo no sé qué pienses tú de tu imperfección, pero sé que eres imperfecto, tú lo sabes, la Biblia lo dice, no hay justo ni aun uno, todos somos imperfectos, todos hemos fallado, todos fallamos. Y la pregunta es esta tarde, ¿qué piensas tú de tu imperfección? ¿Cómo te hace sentir tu imperfección? Puedes estar en uno de los dos extremos, o eres alguien que siempre está consumiendo contenido motivacional para sentirse mejor, ir adelante, y está bien, no está mal tener cosas que te den ánimo, pero muy dentro de ti tus imperfecciones no te permiten que te engañes a ti mismo. Tú sabes que no estás llegando, que no lo estás logrando, que tienes el deseo muchas veces de hacer las cosas bien, pero no lo logras. Sigues fracasando en el intento. Y yo no sé qué piensas tú sobre tu imperfección, pero la pregunta es ¿qué piensas tú y qué piensa Dios acerca de tu imperfección? Y quizás es una pregunta más importante que la primera. Y estaba yo leyendo esta historia en Mateo capítulo 26 y me hizo ver a un gran hombre de Dios que al igual que tú y que yo era muy imperfecto. Y sabes, al estarlo leyendo estaba recordando y estaba agradeciéndole a Dios y diciéndole, Dios, gracias por cómo tú tratas a los imperfectos. Y este mensaje se titula Un Dios perfecto para gente imperfecta. Y el día de hoy, te lo digo, es la primera parte. La siguiente semana vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Pero se llama así, Un Dios perfecto para gente imperfecta. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo 26 nos cuenta la historia. Jesús está con sus discípulos, están teniendo la última cena. Y después de eso dice la Biblia que tienen un momento y salen del lugar donde están, donde tomaron la Santa Cena, y caminan hacia el monte hacia Getsemaní, caminan hacia Getsemaní, donde van a orar toda la noche. Y Jesús se lleva a sus discípulos y van en ese trayecto, y fíjate lo que sucede. Dice la Biblia, Mateo 26, 31. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Jesús les está diciendo, hey, esta noche vienen por mí. Esta noche vienen por mí y todos ustedes van a salir corriendo. Pero dice el versículo 33. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le responde, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, no, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar, Jesús. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Pues ya no les quedó de otra, ¿verdad? Es como cuando uno le dice a su abuelita, te quiero, abuelita, pues ya el otro también, no, pues yo también, ¿verdad? No le puedes decir otra, no les quedó otra a los discípulos. Pero nota la actitud de Pedro. Pedro tenía un corazón y un deseo de hacer las cosas bien. Pedro no quería fallarle a Jesús, Pedro no quería abandonar a Jesús, Pedro no quería ser el que le diera la espalda a Jesús en su momento más difícil. Pedro de su corazón le está diciendo a Jesús y le dice, yo no te voy a dejar. Pase lo que pase, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir contigo, Jesús. Yo quiero hacer las cosas bien, aunque todos los demás hagan lo que hagan, yo quiero hacer las cosas bien hasta el final. Y me encantaba ver esta actitud de Pedro, porque ¿sabes qué? Era una actitud sincera. Una actitud completamente sincera, como la que tú tienes cuando te propones a ser una mejor mamá, como la que tú tienes cuando te propones a ser un mejor esposo, un mejor cristiano, cuando te propones a salir adelante, a dejar un vicio, a dejar algo que sabes que no agrada a Dios. Tenía una actitud sincera Pedro y le dice, yo no te voy a dejar. Y me identifico con él y creo que muchos cristianos se identifican con Pedro, porque ¿sabes una cosa? Yo sé algo.
Sé que somos un montón de gente imperfecta y si tú estás allá en casa, si estás aquí, ojalá sepas eso, ¿verdad? La iglesia somos un montón de gente imperfecta buscando un Dios perfecto. Pero ¿sabes algo? Sé que muchas veces me ha tocado ver corazones y personas que en verdad quieren salir adelante, que en verdad quieren cambiar su vida. Gente que dice, yo quiero ser mejor. Yo quiero vivir como Dios dice. Yo quiero ser un líder espiritual. Yo quiero no heredar maldición a mis hijos, sino bendición. Y he visto un montón de gente que, al igual que Pedro, al igual que yo, han tenido ese deseo genuino de hacer las cosas bien. Y a lo mejor tú eres esa persona, o a lo mejor fuiste esa persona en el pasado y ahorita no estás tan convencido, pero has sido esta persona, eres esta persona o vas a ser esta persona que tienes el deseo de hacer bien las cosas, de un deseo genuino de agradar a Dios, de caminar bien delante de Dios, pero de pronto te das cuenta que no siempre resulta como deseamos, ¿cierto? No siempre resulta como tú pensabas. Pedro quería hacer lo correcto y creía que podía hacer lo correcto. Eso es muy interesante. Pedro quería y creía que podía hacerlo. Por eso fue tan valiente, ¿no? Y le dice a Jesús, hasta la muerte, Jesús, voy a ir contigo. Hasta el final voy a estar contigo. Y yo no sé si alguna vez te ha pasado eso, creer que puedes. Yo recuerdo cuando era adolescente, en una ocasión, mi papá me enseñó a abrir botellas sin destapador, botellas de corcholata. ¿Cuántos saben abrir corcholata sin destapador? ¿Alguien sabe? Sí, con cuchara, cuchillo, piedra, dientes. Ya no tienes dientes y lo abrías con los dientes, ¿verdad? Pero ¿sabes abrirlo, las botellas? Sí. Yo recuerdo esa vez, fue esa semana que mi papá me enseñó a abrir botellas sin un destapador y te daban la botellita de vidrio, ¿no? Así de 355 mililitros y tenía la corcholata y me dije, mira, Joel, cuando no tengas forma de abrirlo, ve y busca una esquina que esté dura y pones la corcholata de la botella y luego le pegas así, ¡pum! Y va a saltar la ficha, ¿no? La corcholata de la botella. Y yo me acuerdo que yo estaba bien emocionado, no sé, tenía a lo mejor 12, 13 años y estaba súper emocionado porque esas son como cosas que te hacen sentir más hombre, ¿no? Cuando tienes 12, 13 años, decía, ya soy bien chido porque sé abrir las corcholatas sin un destapador, ¿no? Y resulta que muy pocos días después estábamos en una boda en Tamaulipas, ni era una boda de un familiar ni nada, solamente llegamos ahí, no sé por qué, mi papá, yo iba con él. Y era esta boda, y entonces así cerca de nosotros estaban las cajas donde estaban las botellas de vidrio, y estaban todas estas botellas, y estaba esta chava como desesperada porque no tenía un destapador y tenía que abrir las botellas para todos los invitados, ¿verdad? Un montón de cajas ahí. Y yo recuerdo que me paré y la vi que estaba desesperada y dije, esta es mi oportunidad para brillar y demostrar lo hombre y macho que soy, ¿no? Ya sé abrir corcholatas sin un destapador. Y fui y le dije, ¿necesitas ayuda? ¿Verdad? Y volteó y me dijo, sí, ¿tienes un destapador? Le dije, no, pero yo sé abrirlas sin ningún destapador, ¿verdad? Y me dijo, ¿y cómo las vas a abrir? Le dije, no te preocupes. Y yo empecé y le abrí una y le abrí dos y le dije, aquí están. Y luego voltea y me dice, bueno, ¿ahora puedes abrir todas estas cajas, por favor? Y cuando me dijo eso, lo más gracioso es que yo intenté abrirlas todas. Entonces empecé a agarrar una por una y empecé a destaparlas en la esquina donde podía hacerlo, pero no llevaba ni una caja y mi mano estaba completamente morada, ¿verdad? Ya estaba todo dolorido, ya no podía más, pero tenía pena de decir que no podía, y es que seguía haciéndolo. Y sabes, llegó un momento en donde ya mi papá me vio y tuvo como compasión de mí, ¿verdad? Y me dijo, hey, no, ya vente, déjalo ahí, ahorita lo arreglan, ¿verdad? Alguien va a venir a arreglarlo. Y me fui un poco humillado a la mesa, honestamente, porque no pude abrir todas las cajas, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Estaba recordando eso, porque creo que muchas veces así nos sucede. Queremos hacerlo y creemos que podemos hacer las cosas, pero comienzas a hacerlo, comienzas a esforzarte por ser mejor, comienzas a esforzarte por lograr, por cambiar, comienzas a esforzarte por romper un patrón de vida negativo que estás llevando y te das cuenta que no puedes. Te das cuenta que no puedes. Eso es exactamente lo que le pasó a Pedro y creo que es lo que nos pasa a muchos cristianos. Muchas veces tenemos el corazón para hacerlo, pero muchas veces fracasamos. Hay muchos cristianos que dicen, ¿sabes qué? Ahora sí voy a asistir bien a la iglesia.
Ahora sí voy a servir a Dios, y ahora sí ya voy a poner mi vida en orden, voy a dejar las distracciones y de estar tan ocupado, y ahora sí voy a servir a Dios, ahora sí voy a leer la Biblia todos los días y orar todos los días, voy a ser buen cristiano. Ahora sí voy a diezmar, voy a ser más organizado con mis finanzas para no estar tan apretado y salir adelante. Ahora sí voy a cambiar, voy a ser un buen esposo, un buen padre. Ahora sí voy a hablar de Cristo con mis amigos. Ahora sí, finalmente voy a invitar a alguien a la iglesia. Ahora sí, tenemos todas estas ideas, ¿no? Ahora sí voy a dejar el alcohol, las drogas, la pornografía. Voy a dejar de perder tanto tiempo en las redes sociales. Ahora sí voy a cerrar el Instagram y voy a cerrar lo que tenga que cerrar. Y tenemos todas estas ideas. Muchas personas dicen, bueno, ya voy a dejar de juzgar, voy a dejar el chisme. Ahora sí voy a cambiar. Voy a dejar de afanarme tanto con el trabajo. Voy a cambiar esto, y quieres hacer todas estas cosas de manera genuina, pero descubres que no puedes. Y ese fue el caso de Pedro. Eso exactamente le pasó a Pedro. Dice la Biblia en el versículo 69, más adelante, a Jesús ya lo han llevado cautivo y está en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y Pedro está ahí, está cerca, hizo su mejor esfuerzo. Fue el único que estaba ahí presente cuando estaban empezando a acusar a Jesús, y estaba a una distancia. Estaba viendo un video de ahí del área donde fue esta escena en realidad, y a lo mejor Pedro estaba de aquí a esa puerta, Jesús estaba por ahí y Pedro estaba por aquí, a esta distancia más o menos, unos 10, 12 metros de distancia, y Pedro está viendo a Jesús y está alrededor de una fogata, y fíjate lo que dice la Biblia. Dice, mientras tanto Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús al Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, me dijo. No sé de qué hablas. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, le dijo. ¿Sabes cómo lo hizo Pedro? ¿Sí? ¿Alguna vez viste que alguien te dijo, por esta que no lo conozco? ¿Alguna vez alguien vio eso? ¿Sí? Así le hizo Pedro, ¿verdad? No, por esta que no. De verdad que no, ¿verdad? Lo juró, ¿te imaginas? Y luego dice el 72, nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento, ni siquiera conozco al hombre. Y un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro tú eres uno de ellos, y nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró otra vez, que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. E inmediatamente el gallo cantó. Y de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Pedro salió llorando amargamente. ¿Sabes? Este es un momento trágico. Pedro se da cuenta de su imperfección en este momento. Pedro se da cuenta que a pesar que él quería verdaderamente ser un seguidor y un discípulo fiel de Jesús, se da cuenta que no lo ha logrado. Se da cuenta que no era tan fuerte, se da cuenta que no era tan grande como para superar el temor, para superar la humillación. Se da cuenta que no tuvo lo que necesitó. Se da cuenta que Jesús tenía razón cuando le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, antes de que amanezca me vas a negar. Y sabes, dice la Biblia que él lloró amargamente. No era solamente un gemido, era un llorido desde lo profundo. Estaba lamentando, diciendo, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude negar a Jesús? Ahora piénsalo por un momento. Yo estaba pensando en Pedro. Muchas veces podemos juzgar y decir, Joel, ¿cómo Pedro negó a Jesús? Pedro vio cuando Jesús sanó a los leprosos. Pedro vio cuando levantó a los muertos. Pedro vio a Jesús hacer estos milagros increíbles, sanar a los ciegos, levantar a los cojos. Pedro vio todos estos milagros y aún así lo negó. Aún así no fue capaz de sostenerse y hacer las cosas correctamente que debería hacer. ¿Sabes algo? Sí. Eso fue exactamente lo que hizo Pedro, pero eso es exactamente lo que hacemos muchas veces nosotros como seguidores de Jesús también. Deseamos hacer las cosas bien, pero terminamos haciendo
lo que no debemos. Y Pablo decía esto, dice, hey, yo quiero hacer lo que es correcto, pero hay algo dentro de mí que lucha. Termino haciendo las cosas que no quiero hacer. Seamos honestos aquí por un momento. ¿A alguien le ha pasado esto en su vida alguna vez? Levanta tu mano si te dices, a mí me ha pasado, por lo menos una vez en mi vida. La gran mayoría. Y en realidad es todos. A todos nos ha pasado esto alguna vez. Pedro no pudo cumplir con aquello que él deseaba. Y estoy seguro que lo mismo te ha pasado a ti. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué este mensaje es importante? Porque cuando estás intentando algo y no lo logras, ¿sabes qué va a pasar? Va a llegar un punto en donde vas a dejar de intentarlo. Y la próxima semana vamos a ver esa parte de la historia. Porque Pedro renunció. Pedro, a raíz de esta falla que tuvo, a pesar de que tenía el deseo, pero cuando fue incapaz de hacerlo, ¿sabes qué? Pedro dijo, no, esto no es para mí. Y yo sé que hay muchos cristianos que han llegado a ese punto en su vida, a ese punto de decir, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Esta vida no es para mí. Quizá es para alguien más, pero yo he intentado, quise hacerlo, quise servir a Dios, quise ser fiel, quise ser un mejor cristiano, un mejor padre, pero esto no es para mí. Y esa es la razón por la cual mucha gente abandona la fe, porque piensa que esto no es para ellos. Ahora, la pregunta que te hice al principio, ¿qué piensas tú y qué piensa Dios cuando estas cosas suceden? ¿Qué piensas tú y qué piensa Dios cuando esto sucede? ¿Sabes una cosa? Quiero terminar rápido diciéndote 3 cosas importantes. Porque sé que esto nos ha pasado a todos y que nos pasa a todos porque todos somos imperfectos. Hay 3 cosas que debes saber cuando descubres tu imperfección, cuando descubres que no eres capaz de hacer las cosas buenas que quieres hacer. La primera cosa que debes saber es que Dios sabe que eres imperfecto, pero aún así te eligió, amén. Él te eligió a pesar de tu imperfección. ¿Sabes qué me sorprendía de esta historia? Que Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Claro que Jesús lo sabía. Lo puedes ver en la última cena. ¿Sabes? Jesús sabía que Pedro iba a fallar a pesar de sus buenas intenciones. Él ya lo había visto de antemano porque Dios conoce todas las cosas. Él sabía que Pedro iba a fallar, pero aún así lo eligió y lo llamó. Y lo mismo es real para ti. Dios sabe que eres imperfecto, que eres imperfecta, pero Dios te eligió con todo eso. Y el Salmo 103, versículo 14 dice, Salmo 103, 14 dice, Él sabe, está hablando de Dios, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿Sabes? Dios sabe tu imperfección. Y yo no sé si eso te da descanso, pero a mí me da descanso. Saber que Dios sabe que soy imperfecto. Saber, antes de que Dios me diera todas las bendiciones que me ha dado, la increíble familia, las increíbles oportunidades, que Dios me llamó, que Dios, ¿sabes? Dios conocía todas mis imperfecciones, todas las veces que yo iba a fallar, todas las veces que voy a fallar y que he fracasado, pero a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios, que Él sabe lo débiles que somos. Él conoce que somos solamente polvo, pero aún con eso Dios decide elegirnos. Dios decide elegirnos. Y ¿sabes una cosa? Tenemos que ser muy honestos. El día de hoy hay toda una corriente de gente en las redes sociales y de gente religiosa, no hay otra forma de llamarla, que dicen, no, es que en los púlpitos ya no predican que hay que arrepentirse y que el pecado y ¿sabes algo? Es cierto, tenemos que arrepentirnos. El pecado desagrada a Dios, pero la única manera de cambiar nuestra vida de pecado es acercándonos a un Dios que nos ama incondicionalmente, que promete ser fiel aun cuando nosotros somos infieles, que derrama su gracia, su amor y sus bendiciones, y que aun cuando era pecadores decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros, amén. Eso es lo único que te va a hacer cambiar. Eso es lo único que me ha hecho cambiar a mí, y no estoy diciendo que soy obra terminada. Pero si algo va a cambiar tu vida es entender que el amor de Dios va mucho más allá de tu imperfección. Que Dios no te va a fallar, aun cuando tú y yo sigamos siendo imperfectos. Dios no va a renunciar a ti. Jesús sabía que Pedro iba a fallar. El versículo 34 de Mateo 26 dice,
Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de que Jesús sabía esto, Jesús seguía teniendo un plan para él. Jesús seguía teniendo un plan para él. Jesús, de hecho, tenía un plan. Jesús quería que Pedro aprendiera algo en este proceso doloroso, humillante que Pedro atravesó. Y tú y yo debemos entender lo mismo. La segunda cosa que debemos encontrar que es verdad cuando vemos nuestras imperfecciones es la siguiente: es que no podemos confiar en nosotros mismos. ¿Sabes? Piénsalo por un momento. Pedro iba a convertirse en el líder de la iglesia. Se convirtió en el líder de la iglesia, pero Pedro tenía unas lecciones que aprender. Y aquí está Jesús en sus últimos días de convivir con sus discípulos, y Jesús es muy claro y le dice: Pedro, necesito que aprendas esta lección. Necesito que aprendas cómo lidiar con tu imperfección, porque un día vas a tener que lidiar con la imperfección de otros también. Necesito que aprendas a cómo responder y cómo librar y cómo superar las cosas en las cuales eres incapaz, para que un día ayudes a otros a hacer exactamente lo mismo. Y eso lo vamos a ver ahorita en Lucas, en esta misma historia. Pero ¿sabes algo? La lección que Pedro tuvo que aprender en este momento, y ojalá que sea una lección que tú y yo aprendamos pronto, porque si no aprendemos esta lección, ¿sabes qué? Vas a ser un tipo de cristiano que simplemente se va a dar por vencido. Vas a dejar de intentarlo. Vas a decir: no, yo lo intenté. Yo intenté servir a Dios así. Yo intenté ser este tipo de padre. Yo intenté ser este tipo de cristiano, pero no pude. Y vas a renunciar a un chorro de cosas que Dios tiene para ti, porque no aprendemos la lección de dejar de confiar en nosotros mismos. Pedro creía que podía hacerlo. ¿Sabes? Pedro llegó al punto donde se sintió autosuficiente. Él pensó: yo puedo hacerlo. Y déjame decirte, ese pensamiento en cualquier área de tu vida, el pensamiento de decir yo puedo hacerlo, en cualquier área de tu vida que pienses eso, solamente te vas a estar preparando para una derrota. Solamente te vas a estar preparando para una pérdida. El momento en que tú y yo llegamos a esta misma definición que llegó Pedro, a esta misma postura que tuvo Pedro, solamente es cuestión de tiempo. Solamente es cuestión de tiempo. Probablemente las cosas te funcionen por algún momento, pero dale tiempo y va a fracasar. Porque nada podemos hacer si no es por Dios y su obra en nosotros, amén. Todo lo que hacemos tiene que depender de Dios. Todo aquello que no pongas y no confíes en las manos de Dios va a fracasar invariablemente. Solamente tienes que darle tiempo. Y Pedro tuvo que aprender esto a la mala, como muchas veces lo aprendemos tú y yo también. ¿Qué has creído que puedes hacer por ti mismo? Quizás has pensado: no, yo puedo ser un buen cristiano. Yo no necesito un grupo de conexión. Yo no necesito pedir consejo. Yo no necesito ni congregarme. Yo no necesito nada de eso. Yo puedo ser un buen cristiano por mí mismo, congregándome cuando pueda, conectando cuando pueda. Si me sobra el tiempo, bueno, pues ahí soy, ahí. Y creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que somos capaces de hacerlo. Hay veces que pensamos: no, yo puedo ser un buen padre. Yo sé cómo hacerlo. Yo sigo a todos estos influencers que me enseñan a cómo ser un buen padre. No, yo sé ser un buen esposo. Yo no necesito de la Biblia, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacerlo por mí mismo. Segunda de Corintios 3:5 dice: no porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas. ¿Sí? Pablo está hablando de todo lo que ha hecho en la obra de Dios, y luego le dice: no es porque creamos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas, porque Dios es la fuente de nuestro poder. Pablo había descubierto algo. ¿Sabes algo? Yo puedo hacer las cosas, pero no es porque yo pueda. Es porque dependo del poder de Dios. Es porque dependo de la sabiduría de Dios. Es porque me he humillado, me humillo siempre para reconocer la palabra y la verdad de Dios por encima de mis ideas y de las cosas que yo pienso que son verdad. Y tú y yo tenemos que llegar a esa conclusión también. No podemos confiar en nosotros mismos como lo hizo Pedro.
Porque no importa cuáles sean las intenciones de tu corazón, vas a fracasar. Vamos a fracasar. Vas a seguir atorándote, vas a seguir frustrándote. ¿Sabes una cosa? De forma práctica, ¿cómo se ve esto? De forma práctica significa que tienes que rendirte. Tienes que rendirte. Así de sencillo. Y hay mucha gente el día de hoy que se está ahogando en un mundo de problemas y de cosas y de conflictos. Y hay un montón de cosas donde estás esperando que Dios haga algo, que Dios te saque a flote, ¿verdad? Que Dios haga una obra en tu matrimonio que se está secando, que Dios te saque de esa desesperación y ansiedad, que Dios te saque de ese patrón de vida destructivo. Pero ¿sabes algo? Eso no va a suceder hasta que no nos rindamos completamente a Dios. Un misionero fue a la China y este misionero estaba ahí y fue a esta aldea donde la mayoría de la gente no sabía nadar. Y estaban ahí y él se metió a nadar con la gente ahí de un río, pero al río que estaba ahí en la aldea, pero la mayoría de la gente solo entraba hasta donde podía pararse porque no sabía nadar, ¿verdad? Entonces los hombres que andaban con él empezaron a estar ahí en la orilla del río, no se metían a lo profundo, no sabían nadar. Y de pronto empezaron a salir todos, pasó la tarde, empezaron a salir y se dieron cuenta que uno de esas personas de esa aldea se había ido más adentro del río y empezó a patalear y a salpicar y a gritar y a pedir por ayuda. Y el misionero era el único que sabía nadar. Entonces todos empezaron a decirle: ¡hey, ayúdalo! Tú eres el único que sabe nadar, ve por él, sácalo, ¿verdad? Y él cuenta que el misionero se paró solamente en la orilla y esperaba, y todos le gritaban: ve, ayúdalo, pero el misionero seguía esperando hasta el momento en el que el hombre dejó de patalear y de gritar. Fue cuando él se lanzó y lo agarró y lo sacó del agua. Lo sacó del agua y ya le ayudaron ahí y regresó, ¿no? El hombre que se estaba ahogando. Y todos le preguntaron: ¿por qué no lo ayudaste? ¿Por qué no fuiste por él antes de que se empezara a ahogar más? Y él les dijo: no, es que si yo voy cuando él todavía está intentándolo, si yo intervengo cuando él todavía está intentándolo, es tan peligroso que nos podemos ahogar los dos. ¿Cuántos sabían eso? Eso es cierto, ¿verdad? La mejor forma de salvar a alguien que se está ahogando, tienes que esperar hasta que deje de patalear y deje de hacer esfuerzo por sí mismo, porque si te avientas con él, lo más seguro es que se va a hundir él y te vas a hundir tú también. ¿Y sabes qué es verdad? Que Dios muchas veces está esperando a que tú y yo nos rindamos por completo. Tú estás ahí con tu autosuficiencia, queriendo salir a flote y queriendo ser papá, queriendo ser mamá, queriendo hacer tu vida, queriendo hacer tus planes, queriendo sentirte bien, queriendo alcanzar cosas en la vida, pero no te estás rindiendo a Dios. Y no ves la mano de Dios, no ves que Dios llega a tu rescate. ¿Y sabes por qué? Porque no te has rendido completamente. No has llegado al punto de decir: ¿sabes qué, Dios? Ya, me rindo por completo, no quiero más, no puedo más. Aquí está, todo es tuyo, ya Dios. Yo ya llegué hasta aquí. Y hasta que no tenemos ese tipo de actitud de rendición total, y déjame decirte cómo se ve de forma práctica. Muchas veces, ¿sabes cómo se ve? Confesando un pecado o confesando una herida. Tienes que confesar un pecado o confesar una herida. Hay cosas que tú estás pensando: no, yo sí puedo salir, bueno, sí estoy un poco viciado con esto, pero sí puedo, y estás ahí pataleando, creyendo que puedes, pero en realidad no estás pudiendo. En realidad solo es cuestión de tiempo y te vas a frustrar y te vas a cansar, y Dios va a esperar hasta el día en que tú digas: me rindo, tengo que pedir ayuda, tengo que confesar esto. ¿Sabes? Uno de los mayores logros en la vida de una persona, ¿sabes cuál es? Cuando logra decirle a alguien que es sabio, que tiene temor de Dios, decirle: te quiero confesar algo que nunca le he confesado a nadie. Te quiero decir algo que nunca le he dicho a nadie. ¿Sabes qué es eso? Rendirse. Es decir, ya no puedo. Necesito ayuda. Muchas veces la rendición se ve así. Otras veces la rendición es pedir consejo, que es exactamente lo mismo. Es decir, necesitamos pedir consejo, pero no solamente pedirlo, vivir en el consejo.
Decir, ok, por un momento voy a dejar de pensar que yo soy el más listo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el autosuficiente, que no necesita escuchar a nadie, y voy a escuchar a alguien que es más sabio que yo en esta área, y le voy a preguntar, hey, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alguien que me va a dar un consejo de la palabra de Dios, alguien que me va a guiar de acuerdo a la verdad de Dios, y voy a hacerlo. Voy a hacer y voy a vivir en esa manera. Y así se ve rendirse. Otras veces rendirse es rodearte de la gente correcta, es plantarte en la casa de Dios, es regresar una vez más y decir, voy a regresar a la comunión con otros, voy a regresar a servir, voy a regresar a plantarme en la casa de Dios, a hacer la casa de Dios una prioridad. Voy a hacerlo, porque ¿sabes algo? La autosuficiencia va a terminar en frustración. Tú no puedes depender de lo que tú crees. Dependemos de lo que es la palabra y la verdad de Dios, amén. De eso es lo que dependemos. Quizás seas de las personas que dices, bueno, Joel, yo no estoy ahogándome, yo no estoy así con el agua al cuello, desesperado. Pero déjame decirte, si no estás en el camino correcto, ten cuidado. Ten cuidado, porque la destrucción puede llegar en un momento. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Sabes? Jesús permitió que Pedro fuera a ese fracaso, ¿sabes para qué? Para que Pedro aprendiera a humillarse delante de Dios. Es curioso que Pedro estaba solo cuando cayó. Estaba solo con un pensamiento de autosuficiencia. Y eso casi le cuesta su llamado, su ministerio, la increíble obra y las bendiciones que Dios tenía para él. Y lo último es que podemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Había un propósito en todo esto. Esta misma historia en Lucas 22:31 dice la Biblia que Jesús le dice a Pedro, le dice, Simón, Simón. No le estaba dando el avión, no le estaba diciendo Simón, Simón, no, le estaba diciendo Simón, Simón. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Sabes? Esta frustración de imperfección puede hacer que tu fe falle. Puede provocar una falla crítica en tu fe. Y dice Jesús, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sabes? Jesús le está diciendo, hey, vas a tener que atravesar esto, te va a doler, vas a llorar amargamente, pero creo que vas a tener la sabiduría para arrepentirte, tener la gracia, abrazar la gracia de Dios. Te vas a arrepentir, vas a volver a mí, y después de eso vas a ir y vas a fortalecer a muchos otros débiles, a muchas otras personas que van a atravesar el mismo proceso que tú, Pedro. ¿Y sabes una cosa? Lo más hermoso de esta parte de la historia es que Dios tiene un plan más allá de tu imperfección. Dios sabe que vas a fallar. Y esto no es licencia para pecar, ¿ok? Si lo estás entendiendo así, es un engaño. No dices, bueno, entonces sigo fallando. No, vas a tragar lágrimas amargas si no aprendes la lección. Y si la repites, es probable que abortes bendiciones y planes de Dios para tu vida. Pero aun cuando fallas y te mantienes en el proceso, debes saber que Dios tiene un plan más allá de tu imperfección. Dios desea que aprendamos a no ser autosuficientes. Dios desea, Él sabe que fallaremos, pero desea que en esas fallas aprendamos a depender de Él, a rendirnos completamente a Él, para que algún día podamos levantar a otros imperfectos que nos hallemos en el camino.
¿Y sabes algo? Esa es la gracia de Dios. Y ahí donde estás, yo te voy a pedir, cierra tus ojos un momento. Solo hacemos esto para no distraernos. Y si tú te has sentido como Pedro, yo ciertamente me he sentido ahí muchas veces. Si sientes que no has podido hacer las cosas buenas que quieres hacer, pregúntale a Dios. O arrepiéntete y dile: Señor, perdóname porque he creído que puedo hacerlo, que tengo la capacidad de hacer todas estas cosas, que en verdad no puedo hacerlas por mí mismo. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Dios. Te necesito a ti, Dios. Y si hay alguien aquí que tú dices: Joel, yo estoy tragando amargo por muchas consecuencias en mi vida a raíz de mi imperfección. Quizá hay gente que te dañó en tu pasado, malas decisiones que tú tomaste, equivocaciones, errores, a pesar de que tenías una buena intención, resultó mal. Y ahora estás desesperado, llorando amargamente muchas veces en lo profundo de tu alma. Y si tú eres esa persona y estás aquí, ¿sabes una cosa? Jesús te ama, Él te abraza, Él te perdona, Él tiene una nueva vida abundante para ti. Y si tú estás aquí en esta tarde y dices: Joel, yo necesito esa relación con Jesús, yo necesito ese regalo de una vida nueva a través de Jesús, yo te quiero animar a que aceptes a Jesús en tu corazón. Es un paso de fe nada más. No es decirle sí a una iglesia ni a una religión, es decirle sí a Jesús y experimentar un cambio en lo profundo de tu vida. Si hay alguien así en este lugar o allá en casa, si estás allá en casa y dices: yo, Joel, yo soy esa persona, yo te quiero animar a que hagas esta oración conmigo en esta tarde. Y toda la iglesia vamos a orar juntos contigo. Y vamos a pedir a Jesús. Y haz esta oración de lo profundo de tu corazón. Todos oremos, por favor, y digamos: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado, y te pido que me perdones y me limpies. Cámbiame, Señor. Dame una nueva vida. Gracias porque me amas a pesar de mi imperfección y porque harás toda tu obra en mí. En el nombre de Jesús. Amén.